Buenas, mi nombre es Kelvin Williams y en esta oportunidad les estaré hablando sobre diferentes temas relacionados a estructuras de datos. Como principal punto o primer punto que vamos a tocar es referente a las memorias, ¿ok? que contienen las computadoras. Vamos a tocar primero el tema de la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria tipo volátil, ¿ok? ¿Por qué volátil? Porque es una memoria que obviamente almacena datos, pero no permanentemente, ¿ok? Ya que cuando se apaga la computadora o cierra el programa como tal, se borran todos los datos. Pero ¿para qué no funciona esa memoria RAM? Primero, para facilitar el proceso eh, referente entre un usuario y un programa. ¿Por qué? Porque tú abres una aplicación, un programa, y quedan datos, fragmentos de la aplicación, extractos de ese programa, almacenados en la RAM, para que por lo menos tú necesitas cerrar una pestaña o algo y queda abierto el programa funcionando, ya que con otro tipo de memoria no se podría hacer, porque bueno, no es su función. En cambio, la memoria RAM sí nos permite estar adquiriendo, interactuando a tiempo real por parte del CPU con el programa. ¿Okay? La memoria RAM a lo largo de la historia ha cambiado de, de nombres o de funciones en base a su capacidad. Desde un principio empezó como la DRAM, ¿ok? La RAM, la memoria RAM, significa Random Access Memory, que es memoria de acceso aleatorio, ¿ok? Eh, eh, También estuvo a lo largo de la historia con un nombre que era la DDR5, la SDRAM, la GDDR, y bueno, diversos nombres. Mientras más capacidad tenga la tarjeta RAM, mejor va a funcionar, más rápido va a ir tu computador. Sin una tarjeta RAM es imposible funcionar una computadora, ya que bueno, es la que te permite iniciar los programas y entrar a ellos. Vamos a hablar también sobre la memoria caché. La memoria caché se ubica cerca de la memoria RAM. Y la memoria caché, aunque tiene menor capacidad que la tarjeta RAM, también nos tiene la función de permitir de que vaya más rápido los programas y que el procesador reaccione más rápido. ¿Ok? Así que la memoria caché tiene una importancia gigantesca y allí también se almacenan datos. ¿Ok? La memoria ROM significa Read Only Memory, que es memoria de solo lectura. Como lo dice el nombre, solamente puedes leer lo que está, la información que está allí. Generalmente la memoria ROM viene ya como que es muy difícil cambiarla. ¿Por qué? Porque es como la que viene estándar de parte del que fabrica la computadora. Y allí se almacenan la BIOS y ese tipo de informaciones. Ok, vamos con uno de los más importantes, que es el disco duro, y también vamos a hablar sobre la SSD. El disco duro o hard disk drive, perdón, es donde se almacenan los programas, música, videos, juegos, imágenes, información de la computadora, el software y muchas otras cosas. Y este sí es no volátil, ya que este funciona hasta cuando se apaga la computadora y lo vuelves a prender, se mantiene la información, algo que la memoria RAM no puede, porque cuando se apaga la computadora se borra toda la información que está en la memoria RAM. Pero en el disco duro sí se mantiene, y bueno, es de suma importancia el disco duro. ¿Cuál es la diferencia entre el disco duro y la SSD? Ya que tienen como tal el mismo objetivo, pero la SSD es como más moderno. Primero empezaron estando en las computadoras portátiles, y ahora lo vemos presente en muchas computadoras modernas, porque es mucho más rápido, más eficaz, la transferencia de datos es mucho más directa y rápida que en el disco duro. Y bueno, vemos una evolución en ese ámbito de los datos, y es mucho más pequeño, más compacto y bueno, mucho mejor que el disco duro estándar tradicional. Vemos también un tipo de memoria que es la memoria USB, que es Open Drive, que es la que vemos generalmente, que es extraíble. Y bueno, hay de diferentes tamaños, también puedes meter información valiosa para la computadora. Bueno,
videos, música, lo que quieras, los datos, información que quieras trasladar de un lado al otro, puedes hacerlo desde una memoria USB. Y bueno, hay diferentes tamaños. Ahorita vemos pendrive, memoria USB de hasta 128 GB y muchísimo más. También hay discos duros y SSD externos que, bueno, como lo dice el nombre, tienen la misma función, pero están fuera de la computadora y puedes acceder a ellos para ampliar la capacidad de tu computadora. Ok, vamos a hablar sobre la organización de las instrucciones de la máquina como tal. Bueno, las instrucciones que tiene la máquina pueden variar, pueden ser lógicas, aritméticas, de entrada y salida, de transferencia, diversas. ¿Qué es esas instrucciones? ¿Cuáles son? ¿O qué son esas instrucciones? Como tal, son simplemente órdenes que le haces a la computadora. ¿Cómo así órdenes? Obviamente, la computadora interpreta por lenguajes o códigos y las órdenes tienen que ir adaptadas a ese lenguaje o código para que se pueda la computadora accionar o sepa qué hacer o, no, o qué no hacer. ¿Ok? Entonces, esas instrucciones van atadas a ese lenguaje o ese código. El tamaño de esas instrucciones son de 8 a 64 bits. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre los tipos de instrucciones que hay. Están las instrucciones de transferencia, que son las internas que hay dentro de la computadora, que de una RAM al registro interno, del registro interno hasta la RAM, desde un periférico al registro interno. Ese tipo de procesos son instrucciones de transferencia. Y obviamente eso va relacionado al tipo de lenguaje, al lenguaje que se está hablando, porque si no va atado al lenguaje no se puede hacer ninguna de estas instrucciones. ¿Okay? Están las instrucciones aritméticas que, como el nombre lo dice, va de la mano de la aritmética, ¿okay? Adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones, etc. Son operaciones donde esas instrucciones van del lado de las matemáticas directamente. Están también las instrucciones lógicas, que es donde comparas una cosa con la otra, un elemento con otro elemento, como son el y, el or, el XOR, el not, y bueno, varias combinaciones de desplazamientos, diferentes cosas, donde se entran en procesos para analizar y comparar qué argumento o qué, si es un registro, son dos registros que se van a utilizar, etc. ¿Ok? Están las instrucciones de entrada y salida, que es donde interactúa lo externo con lo interno. Son procesos mediante los puertos que tiene la computadora, entran y salen información. Bueno, eso va de la mano de las instrucciones también. Y están las instrucciones de alteración de secuencia, que son las que interpretan si eso va atado a un ciclo, es decir, que si se va a volver esas instrucciones a repetir o solamente pasaron las instrucciones y ya, o si es un bucle que se vuelve y se vuelve ese proceso. Ok, vamos a hablar sobre la unidad de control. Ok, la unidad de control tiene como función buscar en la memoria principal y interpretar, evaluar, analizar esa instrucción y luego ejecutarla mediante la unidad de proceso. Como características principales, la unidad de control simplemente el cerebro del CPU como tal, porque bueno, puede interpretar las instrucciones, tiene que velar por los movimientos de los datos internos y externos que hay, y bueno, en el procesador, perdón. Aparte de eso, tiene que escribir en los registros de caché o en la dirección correspondiente en la RAM, en la memoria RAM. Controla y las unidades y ejecuciones del procesador también. Y bueno, simplemente es el cerebro porque gestiona prácticamente todo, las instrucciones que hay en el CPU y en todo, y vela por todo el proceso en general. Eso fue todo, muchas gracias.